Saludos hermanos. En esta semana estaremos analizando el artículo de estudio número 14. El tema es: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Podemos pasar de inmediato a las preguntas. ¿Qué les llama la atención a muchos cuando asisten por primera vez a una reunión? Muchos se impresionan cuando asisten por primera vez a las reuniones al ver los amables que fueron los hermanos a recibirlos y el amor que se demuestran entre ellos. Veamos la siguiente pregunta, queridos hermanos. ¿Por qué algunos han dejado de servir a Jehová? Porque los testigos de Jehová no somos perfectos. Y cuando más conocemos a los hermanos, es más probable que veamos sus defectos, lo que ha permitido que algunos, que las imperfecciones de los demás, los hagan dejar de servir a Jehová. Analicemos la siguiente pregunta, queridos hermanos. ¿Qué identifica a los verdaderos cristianos? Según el texto leído, es el amor. Ahí Jesús dejó claro que tanto sus discípulos como otras personas reconocerían a los verdaderos cristianos por el amor sincero que se mostrarían unos a otros. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es posible que se pregunten algunos? Es posible que se pregunten: ¿por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? ¿Cómo le mostró amor Jesús a sus apóstoles? ¿Y cómo imitar a Jesús? Es bueno que quienes ya somos testigos de Jehová también nos hagamos esas preguntas, ya que hacerlo nos ayudará a mostrar más amor, sobre todo cuando otros cometan errores. Analicemos la siguiente pregunta. ¿De qué clase de amor está hablando Jesús en Juan 15, 12 y 13? Está hablando de un amor que nos impulsa a dar la vida por otra persona. Él mismo lo explicó que se trataba de un amor que hace que un cristiano esté dispuesto a morir por su hermano. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo destaca la palabra de Dios la importancia del amor? Lo hace mediante diferentes versículos, como por ejemplo, 1 Juan 4:8, que dice que Dios es amor. También Mateo 22:39, que dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. También Primera de Pedro 4:8 dice que el amor cubre una multitud de pecados. Estos versículos y muchos otros destacan lo importante que es cultivar y demostrar esta cualidad tan hermosa. Queridos hermanos, analicemos la siguiente pregunta. ¿Por qué Satanás no puede lograr que las personas se unan y se muestren amor? Esto es porque el amor viene de Jehová. Solo los que tienen su espíritu y su bendición pueden amarse de verdad. Por eso fue que Jesús dijo que el amor sincero distinguirá a sus verdaderos discípulos. Pasemos a analizar la siguiente pregunta. ¿Qué efecto ha tenido en muchas personas el amor que se tiene en los testigos de Jehová? Ha tenido un efecto positivo en muchas personas. En el caso de estas dos experiencias, a ambas le ha impactado tanto la amabilidad de todos y su impecable conducta, como están vestidos y el amor sincero que se demuestran entre sí, algo que no es común ver en otros grupos de personas. Queridos hermanos, analicemos la siguiente pregunta. ¿Qué ocasiones podrán aprobar nuestro amor? Como ninguno de nuestros hermanos es perfecto, tarde o temprano van a hacer algo o decir algo que nos ofenda. En estas ocasiones podrán aprobar nuestro amor. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué demostraron Santiago y Juan en cierta ocasión? En cierta ocasión, los apóstoles Santiago y Juan hicieron que su madre le pidiera a Jesús que les diera puestos importantes en el reino. Los dos apóstoles demostraron que estaban siendo orgullosos y ambiciosos. Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué sabemos que Santiago y Juan no fueron los únicos que tuvieron una mala actitud?
Lo sabemos porque cuando los otros 10 apóstoles se enteraron de que Santiago y Juan estaban pidiendo puestos importantes en el reino, se indignaron con los dos hermanos. Quizás los demás le dijeron a Santiago y Juan: ¿quiénes se creen que son para pedir puestos importantes en el reino? Ustedes no son los únicos que han trabajado duro con Jesús. Nosotros no merecemos esos puestos tanto como ustedes. En todo caso, en aquella ocasión los apóstoles se dejaron de tratar con cariño. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo trató Jesús a los apóstoles a pesar de sus imperfecciones? Él no se indignó con ellos, no dijo que los reemplazaría por hombres que fueran más humildes, que se trataran siempre con amor y que fueran mejores apóstoles. Más bien, razonó paciente con ellos porque sabían que tenían un buen corazón. A pesar de que no fue la primera ni última vez que los apóstoles discutieron sobre quién era el más importante, Jesús los trató con amor. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo era el ambiente en el que se criaron los apóstoles de Jesús? En esa época, los líderes religiosos les daban mucha importancia a la posición social y a los puestos de autoridad. De hecho, los líderes religiosos judíos se creían superiores a los demás, pero Jesús sabía que ese ambiente podía influir en cómo los apóstoles se veían a sí mismos y a otros. Él no esperaba perfección de ellos, ni se alteraba cuando cometían errores. Como sabía que tenían un buen corazón, los ayudó con paciencia a reemplazar el orgullo y la ambición por la humildad y el amor. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué aprendemos de lo que pasó con Santiago y Juan? Aprendemos que no se trata solo de los errores que cometen los demás, sino de cómo reaccionamos cuando lo cometen. Por eso, cuando nos sintamos ofendidos por algo que hizo un hermano, preguntemos: ¿por qué me molestó tanto lo que hizo? ¿Será que yo tengo que mejorar en algo? ¿Estará pasando el hermano por algún momento difícil? ¿No será mejor mostrar amor y dejarlo pasar aunque me parezca que tengo razones para sentirme así? Si siempre tratamos a los demás con amor, demostraremos que somos los verdaderos cristianos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué más podemos aprender del ejemplo de Jesús? Aprendemos que debemos esforzarnos por entender a nuestros hermanos. Lo que sí podemos hacer es ser pacientes con nuestros hermanos cuando se equivocan, algo que nos ayudará a conocernos mejor. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasó cuando un superintendente de circuito se esforzó por conocer mejor a un hermano? El superintendente aprendió que las cosas que había vivido el hermano influyeron en su carácter. Él dijo que una vez que comprendió lo intensa que había sido su lucha por superar el pasado y lo mucho que había progresado, no pudo menos que admirarlo y llegaron a ser buenos amigos. Así que si nos esforzamos por conocer mejor y entender a nuestros hermanos, será más fácil tratarlos con amor. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué pregunta podemos hacernos si un hermano nos ha ofendido? Podemos preguntarnos: ¿tengo todos los hechos? ¿Será que lo hizo sin querer? ¿Hice yo algo parecido en el pasado? Si hablo con el hermano, ¿creará un problema mayor que el que estoy intentando solucionar? Si dedicamos tiempos a pensar en estas preguntas, tal vez lleguemos a una conclusión de que es mejor mostrar amor que olvidar ese asunto. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué estamos decididos a hacer? Como grupo, los testigos de Jehová demuestran ser los verdaderos discípulos de Cristo, y de manera individual les muestra amor sincero a nuestros hermanos a pesar de sus imperfecciones. Así que estemos decididos a continuar demostrando la clase de amor que identifica a los verdaderos cristianos. Pasemos de inmediato a las últimas preguntas de repaso. ¿Por qué es el amor lo que identifica a los verdaderos cristianos? ¿Por qué? El amor viene de Jehová, y solo los que tienen su espíritu y su bendición pueden amarse de verdad. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cómo demostró Jesús que amaba a sus apóstoles? Cuando los apóstoles se pusieron a discutir por puestos importantes en el reino, Jesús no se indignó con ellos. No dijo que los reemplazaría por hombres que fueran más humildes. Más bien,
razonó pacientemente con ellos, porque sabía que tenían un buen corazón. A pesar de que no fue la primera vez ni la última vez que los apóstoles discutieron sobre quién era el más importante, Jesús siempre los trató con amor. Veamos la última pregunta de repaso. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Vimos que Jesús trató a los 12 apóstoles con amor y cariño, a pesar de que estos querían tener puestos importantes. Podemos imitar a Jesús cuando tratamos a los demás. Debemos tratarlo con amor, aunque nos sintamos ofendidos por algo que nos hizo un hermano. También cuando nos esforzamos por entenderlo y cuando somos pacientes con nuestros hermanos cuando se equivocan. Queridos hermanos, hasta aquí el análisis de hoy. Espero les sirva de mucha ayuda. Suscríbanse y denle like.